eso. Hoy vamos a ver el tema que se llama probabilidades y promesas. Y continuamos con el tema de los proverbios. Pero sabe que los proverbios no son promesas, ¿sí? Los proverbios son principios espirituales de sabiduría, no son promesas absolutas. Y hoy vamos a contrastar la vida de lo que fue José, lo que fue Daniel y lo que fue Job frente a lo que dice los proverbios, ¿sí? Porque sabe que la lógica moral de proverbios es esto: si tú tienes sabiduría y temor de Dios, te va a llevar a tener una vida íntegra, y lo cual te va a llevar a tener éxito y paz. Pero ¿sabe qué? Si tenemos temor de Dios, si no tenemos temor de Dios, somos insensatos y buscamos la maldad, nos va a llevar al egoísmo, y lo cual nos va a llevar a la vergüenza y a la ruina, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Los libros sapienciales son los libros de Proverbios, Job y Eclesiastés. En esos tres libros la literatura se llama literatura sapiencial, literatura de refranes, de los dichos de los sabios, ¿sí? No es una literatura, la Biblia es una colección de libros, no es una literatura poética, ni tampoco biográfica, ni tampoco histórica, ¿sí? Ni tampoco es literatura apocalíptica, ¿sí? Proverbios, Job y Eclesiastés es una literatura sapiencial, es decir, de sabiduría, ¿sí? Ahora, dentro de esta perspectiva, Proverbios nos presenta la sabiduría como principios generales que nos guían, nos dan como un margen para tener una vida exitosa y piadosa. Son consejos prácticos que nos ayudan a vivir de acuerdo a la sabiduría, y lo cual nos va a llevar a tener resultados positivos. Eso dice lo que es Proverbios, ¿sí? Es un marco en el cual nos vamos a dirigir, y si nos mantenemos en ese marco nos va a ir bien, ¿sí? Vamos a tener buenos resultados, ¿sí? Estamos conscientes, ¿sí? Ahí vamos con buenos consejos prácticos que los puedes usar en la vida. Sin embargo, Eclesiastés, dentro de la literatura sapiencial, es el ojo crítico. Es como cuando usted se pone así, ¿no? Míreme. ¿Será? Y usted dice, es crítico, ¿no? No me convence. Pero no siempre es así. Pero eso es relativo. Dice, o usted se para así, ¿no? Cuando usted está con esa actitud, es una actitud más crítica frente a la vida. Es decir, Eclesiastés es una perspectiva más crítica y más reflexiva. El autor es conocido como el predicador o el maestro. Él cuestiona las certezas de Proverbios. Dice, eso no siempre es así, ¿sí? Y usted quiere ser positivo, y Eclesiastés dice, pero a veces no funciona, ¿sí? Yo he visto gente que ha sacado maestrías y está sin trabajo. Y yo he visto gente de mis compañeros, los más vagos de la escuela, y hoy tienen muchísima plata. ¿Alguien ha visto eso? ¿Sí? Y usted dice, es que no siempre es así las cosas, ¿sí o no? Entonces la vista de Eclesiastés es un poco más crítica frente a la vida. Es decir, cuando usted esté deprimido, no vaya a Eclesiastés, porque le va a bajonear, ¿sí? Porque parece que él estaba un poco meditando ya después de los años de la vida, había metido muchas veces la pata en la vida, y escribe Eclesiastés desde una perspectiva más fría, ¿sí? Un poco más cínico muchas veces de la perspectiva del predicador de Eclesiastés. Entonces él es un maestro que dice, no siempre la vida es así, a veces hay paradojas. Paradojas quiere decir que es lo opuesto, no siempre es así, sino que a veces la vida tiene contrastes, ¿sí? Sorpresas te da la vida, y la vida te da sorpresas, ¿sí? Entonces Eclesiastés es un punto de vista más crítico respecto de lo que es Proverbios, porque dice, la vida es impredecible y a menudo carece de sentido aparente, ¿sí? Ahora, Job, en cambio, aborda el problema del sufrimiento del justo. ¿Cómo es posible que un justo esté sufriendo? ¿Sí? A través de la historia de Job podemos ver que una persona recta también puede enfrentar sufrimientos que son inmerecidos, lo cual nos hace dudar de la noción de justicia, ¿sí? Eso, pensar de que el justo le va a ir bien y prospera, nos hace como que dudar, nos mueve un poco el piso, porque decimos, ¿y cómo es posible si este hombre que era justo está pasando tremendas dificultades? Y eso es lo que nos pasa cuando somos cristianos. Decimos, pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo te sirvo, si conozco tu palabra, ¿cómo es posible que me pase esto? ¿Sí? ¿Alguien lo ha dicho eso alguna vez? Sí, sí, yo soy bueno, ¿sí? A esos malos son los que tienen que estar allá presos, tienen que hacer. Y a veces uno tiene sus ideas en la mente, si no debería, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si no he hecho lo malo? Entonces aquí podemos ver a un justo que está sufriendo y que no necesariamente la va bien. Ahora, si nosotros nos imagináramos que fuera una persona cada uno de los libros, tratamos de ponerle, ver que es una persona. Proverbios es una mujer sabia, una mujer madura y sabia,
que sabe cómo funciona la vida, ofrece consejos prácticos para la vida y enfatiza por qué ocurre lo que ocurre, es decir, cuál es la causa y cuál es el efecto. Eclesiastés es más bien un crítico, un filósofo, como los críticos de cine, los críticos de arte, como los críticos de cocina. ¿Se acuerdan en Ratatouille, en la película de Ratatouille? Que al final llega el crítico y el crítico está, pues todo ve lo malo. Todo puede estar limpiecito, pero ve un puntito malo y ahí se fija. El crítico está fijándose en qué es lo que está malo, en qué es lo que no funciona, ¿sí? Entonces el crítico de arte está fijándose no solo en lo bueno, sino también qué se puede mejorar o qué es lo malo, ¿sí? Entonces más bien Eclesiastés es como un crítico, un filósofo que cuestiona las cosas de la vida y nos invita a ver que hay cosas que son, hay situaciones que son una incertidumbre. Job, en cambio, si lo personificamos, si fuera un personaje, sería un anciano sabio que está dando consejos en base al sufrimiento y a las luchas que ha tenido en la vida. Alguien con pelo blanco, si alguien con una barba larga, que habla pausadamente y que te habla desde la perspectiva que ha sufrido mucho, ¿sí? Y te da una perspectiva que Dios es fiel, ¿sí? Y en medio de pruebas que son inexplicables. Ahora, vamos a ver la vida de José el soñador y vamos a comparar lo que es Proverbios con lo que le pasó, ¿sí? Vamos a ver qué dice Proverbios y qué le pasó a José el soñador para ver si es que tiene congruencia o no tiene congruencia. Mire, por ejemplo, en cuanto a José el soñador, él tenía una promesa de parte de Dios que iba a ser alguien muy alto, que iba a llegar a un lugar muy alto, y él lo tenía claro, tenía fe en su corazón y tenía una visión de que iba a ser alguien muy grande, iba a escalar a lo más alto. Proverbios 13 dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas a los justos les será recompensado el bien. Es decir, el mal, ¿a quién sigue? A los pecadores, y a los justos el bien, ¿ya? Proverbios 22-29 dice: ¿has visto un hombre diligente o solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, ¿ya? Eso dice Proverbios. Sin embargo, el contraste y la paradoja, ¿sí?, es de que en la vida de José vivió con justicia, fue fiel a Dios, pero enfrentó grandes dificultades que parecía contradecir eso. ¿Qué dice Proverbios? Que a los malos les va mal y a los buenos les va bien. Sí, así dice clarito, sino que si tú eres bien diligente vas a prosperar. Pero sabe que en la vida de José, él dice que tuvo la tentación, dice que la esposa, la mujer de su amo, lo empieza a seducir, ¿sí? Lo empieza a seducir sexualmente él. Y él dice: no, señora, yo con usted no me meto. Con usted no me meto porque usted es la esposa de mi amo. Y él me sacó del lugar más bajo. No, de ninguna manera me meto con usted, ni tampoco porque además temo a Dios. ¿Y sabe qué? ¿Está bueno lo que hizo o no? ¿Les parece el hombre firme? ¿Les parece íntegro? ¿Les parece fiel? Y lo meten a la cárcel. Como dicen los jóvenes, ¿cómo es posible? Es fiel, hace lo bueno, hace lo justo delante de Dios. Él podía haberse acostado y nadie lo veía. Podía haberse acostado con ella, nadie lo sabía. Pero él dijo: no, pero Dios me ve y yo no lo voy a hacer. Y lo meten a la cárcel. Usted decía: qué injusto, ¿sí o no? Ahí está. Ese es el punto de Eclesiastés y la literatura sapiensal, ¿no? Mire, fidelidad frente a la tentación. Dice que: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?, dijo él. A pesar de eso, dice que el amo agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y José se quedó allí. Trabajó diligentemente en la prisión y José trabajó con excelencia aún estando en la cárcel, y Dios le dio gracia delante del jefe de la prisión. Mire, Génesis 39-22. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Sin embargo, dice que ahí hubo un copero y un panadero. Él les interpreta el sueño que tenía el uno el otro y dice que el uno de ellos sale libre y se olvida de él. 2 años se olvida de él. ¿Qué iras? ¿Sí o no? Qué frustrante. Por eso parece eso película, ¿sí o no? Él va, le interpreta el sueño y le dice: cuando salgas libre, acuérdate de mí. Pero se demoró 2 años para acordarse de él. Es como de usted decir: a más que le interpreto el sueño, a más que le va bien a este le ayudo, y este malagradecido ni siquiera se acuerda de mí, me tiene 2 años metido aquí en la cárcel. ¿Sí o no? Entonces, él, a pesar de que tenía sus dones, sus talentos, hacía las cosas bien, y viene
y le fallan. Entonces dice en Génesis 41, dice: 2 años después el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del Nilo, ¿sí? Y ahí se le presenta nuevamente la oportunidad. Ahora, dice la Biblia que finalmente José, a pesar de todo el drama de la vida que tuvo él, dice que fue exaltado por Dios. Mire, Génesis 41 dice: el faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Egipto era una superpotencia en ese tiempo a nivel mundial, y él fue el segundo al mando. Dice: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. La vida de José muestra que la prosperidad y recompensa no siempre llegan de inmediato. Amén. Los proverbios nos enseñan principios generales, pero Dios actúa soberanamente a su tiempo y no es como nosotros pensamos. Aunque ahí está el parámetro de proverbio, no siempre ocurre enseguida, de inmediato, como nosotros pensamos. Porque yo sé que muchos de ustedes y de nosotros, cuando hemos pasado líos, que decimos: pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Y qué es lo que le dicen? Que mejor, en lugar de preguntar yo por qué, debemos decir ¿para qué? Porque sabe que aunque yo quiero tener como la fórmula mágica, ¿sí? Digámoslo así, los versículos específicos, claro, si yo pongo esta fórmula, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a Z al cuadrado. Sino yo quiero tener mi fórmula. Pero sabe que Dios actúa soberanamente como Él quiere, de acuerdo a su plan. No siempre es como nosotros pensamos y creemos, siempre es conforme el plan de Dios. Yo sé que muchos de ustedes, si usted analiza en retrospectiva un poquito la historia de su vida, usted puede decir: recién me doy cuenta de que me da la impresión de que Dios, allá cuando me pasó eso, esto quería para mí. Yo quedé huérfano de madre a los 4 años. Mi mamá falleció en labor de parto. Mi hermanita quedó viva. Mi hermana nace, queda viva, y ese momento muere mi mamá. Así que mi papá se quedó viudo el día de su cumpleaños, el 10 de marzo del 78. Se queda viudo, se queda con una bebé recién nacida y con un niño de 4 años. La pregunta era: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo siempre digo que ese es el peor día de la vida de alguien. Pero Dios tiene un plan. Yo veo a veces las fotos cuando soy chiquito ahí en la entrada de la casa con mi mamá. Digo, y mi papá abrazadito de mí. Y digo: Dios, tú tenías un plan. ¿Entiende? Tú tenías un plan. Gracias a todo eso que me pasó, Dios me ha dado un corazón para un día entender que soy su hijo y entender que también soy papá para muchos. Si quizás eso no hubiera pasado, quizás no hubiera tenido la sensibilidad para comprender a mucha gente. Pero Dios, ¿qué iba a pensar que ahí en esa foto Dios, solo faltaba en la foto ponerle Pastor Olive? Dios ve el panorama completo, hijito. Uno se desespera porque uno quiere tener todo fríamente controlado y calculado, y las cosas deben suceder así, porque aquí dice Proverbios que a los malos les va mal y a los buenos les va bien. Pero sabe que la vida no es en línea recta. La vida de José te muestra lo impredecible y la incertidumbre, que a veces abajo, a veces arriba, a veces acá parece que todo está bien, de pronto mal, otra vez bien, otra vez. La vida cristiana es así, es como que así, a veces al subsuelo, te das contra el piso y vuelves a subir. Porque Dios tiene un plan y es soberano. Y Dios tiene el control de tu vida, aunque no entiendas, aunque no lo comprendas, aunque parezca absurdo, aunque es ilógico, aunque no es razonable, aunque ¿por qué a mí? Aunque ¿por qué? ¿Cómo puede ser que me pasó? Pero Dios sabe por qué
cómo y cuándo hace las cosas. Y eso lo demuestra en la vida de José. Por eso me encanta la vida de José, porque a la final él tenía un sueño y una visión dada por Dios y sabía que no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. La pregunta es, ¿tú sabías eso? ¿Tú sabías que tú no eres un accidente? ¿Tú sabías que Dios tiene un propósito con tu vida, aunque no entiendas las cosas que te pasan? Aunque no entiendas, Dios tiene un plan. Y seguimos de pie porque Dios no ha terminado con nosotros. Mientras tenga aliento, Dios no termina conmigo. Amén. No termina contigo. Ahora, ¿qué le pasó a Daniel el profeta? Proverbios 16:7 dice: cuando la vida de alguien le agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Eso dice Proverbios. ¿Sí? Que si tú le agradas a Dios, tus enemigos van a ser tus panas, tus amigos. Proverbios 12:21: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Así dice esta mujer, la de Proverbios, ¿no? Es una mujer que dice así: ninguna adversidad acontecerá al justo. Y Eclesiastés dice: ay, yo he visto un montón de justos bien fregados la vida. Ella dice eso, pero Eclesiastés dice: no siempre es así, ¿sí? Dice: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Y usted dice: yo tengo un montón que ya no me quieren desde que soy cristiano. ¿Ah? ¿Sí ves los contrastes? Ahora, ¿qué le pasó a la vida de Daniel? A pesar de ser fiel a Dios, él enfrentó oposición constante y pruebas extremas. Yo no sé si alguno de ustedes, yo sé que usted ha enfrentado situaciones difíciles, pero no creo que lo haya metido en un foso de leones rugiendo ahí que se lo quieren comer, ¿sí, no? Usted va al zoológico y de lejitos, de leoncitos y de lejitos nomás lo ve, ¿no? Pero lo metieron en un foso de leones y él haciendo lo bueno, siendo fiel a Dios, y un montón de enemigos. Pero Proverbios dice que si usted le agrada a Dios, deberían sus enemigos ser amigos, pero no. Él fue fiel a orar. Dice que oraba 3 veces al día, aun cuando sabía que el decreto del rey lo prohibía. Esto lo llevó a ser arrojado al foso de los leones. Daniel 6:10 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oraba? Tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Daniel 6 dice: entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Mira, aquí podemos ver la vida de un hombre que fue leal a Dios en un mundo hostil. Daniel decidió no contaminarse también con la comida del rey, mostrando su compromiso con Dios, y ese es el ayuno de Daniel que estamos haciendo. Pero sabe que aunque todo mundo se oponía para que él, ¿por qué estás orando 3 veces al día? Él permaneció siendo leal y fiel a Dios. Sí, aunque eso le implicó que lo lancen también al foso de los leones. Después no les cayó bien que él no quería comer la comida del rey, y él dijo: no me voy a contaminar con la comida ofrecida a los ídolos, la comida que come el rey. Él decidió no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos que para él, en su conciencia, eran inaceptables. Y Daniel, ¿sabe qué? Fue honrado al final. Siempre vivió en un entorno perverso, pero fue honrado. Es decir, la vida del justo y del creyente no significa que es un jardín de rosas alrededor, porque hasta las rosas tienen espinas, ¿sí? ¿Sí? No significa que todo va a salir conforme a tus reglas o que todo va a salir bien. El hecho que tú seas, por ejemplo, generoso, agradecido con otros, no significa que te van a corresponder. El hecho que tú estés rodeado de mucha gente no significa que todos van a ser fieles o van a ser tus amigos, van a ser leales. Sin embargo, Dios honra a los que le honran, y a la final Dios sabe cómo recompensar las tribulaciones y las pruebas que podemos estar pasando, porque Daniel fue reconfortado por Dios. Dice que él fue protegido por Dios en el foso de los leones. Mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en Dios. Su vida demuestra que los proverbios no prometen ausencia de problemas, más bien revelan que Dios actúa, yo lo digo, misteriosamente para cumplir sus propósitos. ¿Alguna mujer aquí le gusta tejer? A ver, levante, ya no saben, antes les enseñaba en la escuelita. ¿Qué ha pasado? Las demás
¿Qué es tejer? Dice. Pregúnteme si sé TikTok y eso sí sé ya. Pero ¿sabe qué? Antes les enseñaban, era una materia en la escuelita, les enseñaban a tejer. Pero es interesante que tiene que ponerle un colorcito, el otro colorcito. Y después de tejer, ¿se ha visto que al inicio parece que no tiene forma? O cuando hacen los telares. Y yo creo que Dios es así, ¿no? Va tejiendo y tejiendo. Son bien hábiles, ¿no? Sí, que están tejiendo, tejiendo. Y ponen un color, ponen otro. Y parece que no tiene sentido. No tiene sentido viéndolo chiquito. Pero cuando sale, puede ver ahí un paisaje, puede ver las florcitas, puede ver los animalitos, puede ver el osito, no sé, ¿ya? Así es Dios. Dios está tejiendo tu vida y sigue escribiendo tu vida, ¿sí? Parece que ciertas cosas que pasaran en tu día a día rutinario y aburrido, que a veces es, no tendrían sentido. O las cosas que pasan a veces en tu vida, a veces está todo normal, de pronto tremendo problema. Está todo normal y otro lío por acá. No salgo de una para entrar en otra, dicen algunos. Pareciera que eso, y este color no me gusta, y este color no queda, y esto no queda. Pero al inicio no tiene sentido, pero sabe que conforme se va tejiendo, al final ves el cuadro completo y dices, ya entiendo, Señor. Tú tenías un plan. Tú tenías un plan. Siempre tuviste un plan. Siempre estuvo mi vida en tus manos, Señor. Tú sabes por qué haces y cómo haces. Simplemente me rindo, Señor. Yo sé que mientras yo no me vaya de esta tierra, aún no se ha acabado tu propósito con mi vida, Señor. Tú tienes un plan. Ayer falleció un pastor, se llama Wayne Myers, un pastor norteamericano que hizo una labor muy grande en México. Wayne Myers tenía una frase muy conocida, era aleluyita, aleluyita, decía. Un norteamericano que hizo mucha labor en México, falleció a los 103 años de edad. Wow, Dios, fructífero. Yo quiero ser como árbol de aguacate, viejito pero bien cargadito. ¿O quiere ser usted un arbusto, una rama nomás ahí seca? Yo no quiero ser así. Yo quiero seguir dando fruto hasta el último día de mi vida. ¿Sí? Fructíferos hasta el final, porque Dios nos trajo para dejar este mundo mejor de lo que lo recibimos, para tener una historia digna de ser contada, como decimos en Legendarios, para cambiar la historia y dejar un legado a nuestras generaciones, que nuestros hijos vayan de aquí para arriba y sean mejores que nosotros, y poder morir tranquilos, sabiendo que hice para aquello para lo cual Dios me llamó. ¿Sí? Daniel confió, fue leal, fue fiel, con sus altibajos, con la oposición de mucha gente, con todos que se oponían para que ore, con todos que querían obligarlo a comer esa comida sucia invocada a los ídolos. Él dijo no, se mantuvo firme. Vino momentos de dificultades, pero al final Dios gana. Siempre Dios gana. Dios no ha perdido ninguna batalla. ¿Cuántos lo creen? Si lo crees, dale un aplauso al Señor, porque eres un guerrero, una guerrera de Dios. De acuerdo a Job, vamos a ver de acuerdo a lo que le pasó a Job. Proverbios 3:33. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. Ay, suena bonito, ¿sí o no? El Señor maldice la casa del perverso. Dios mismo se encarga de maldecir el perverso, pero bendice al justo. También Proverbios 10:3. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que Job fue un hombre íntegro, temeroso de Dios, justo, fue bueno. Sin embargo, sufrió intensamente. ¿Qué le pasó? Sufrió intensamente, no levemente, intensamente. Dice que Dios mismo dijo: no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero a pesar de eso dice que perdió sus hijos, perdió sus bienes, ¿sí? Perdió su salud. ¿Cómo me lo explica? Dice Eclesiastés, ¿no? El crítico. Se supone que Dios maldice la casa del perverso y bendice al justo. ¿Cómo me explica que ese hombre íntegro y justo, si le haya pasado tremenda calamidad, enfermo, pierde todos los bienes y mueren sus hijos? Yo escuché una vez el testimonio de un pastor que había perdido, se murieron sus 3 hijos. 3 hijos, se le murieron todos. En todo lugar y toda iglesia que visita, siempre se encargaba de levantar la fe de otros con una sonrisa y con un gozo.
Porque un hombre procesado por el quebranto, una mujer que procesada por el quebranto, sabe que es tierra fértil para que la gracia de Dios florezca. ¿Cuántos han escuchado la historia de Nick Vujicic? ¿Sí? El conferencista. Él es cristiano, ¿sabía? Que no tiene brazos ni piernas. ¿Sí han de haber visto algún video en su vida alguna vez? ¿Sí o no? No me diga que no ha visto. Si no ha visto, búsquelo. ¿Ya? Él tiene muchos libros escritos, es cristiano. Se casó con una mujer muy bonita y tiene sus hijitos. Pero hay un libro escrito por los papás de él, los que lo criaron. Él tenía muchos pensamientos de suicidio, no tenía ni brazos ni piernas. Muchas veces en sus libros, en su biografía dice que quería morirse, que quería matarse. Pregunto, la obra no es solo de él, es de sus padres. ¿Cómo criarías tú un hijo así? ¿Te das cuenta quiénes son los verdaderos héroes? Son los papás. ¿Cómo enfrentarías tú eso? Job fue un hombre procesado. Y sabes que a pesar del proceso, dice que en medio de la pérdida, él adoró. Eso es ilógico a la mente humana. Lo lógico es quejarte. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y postrado dice que adoró. Eso a la lógica humana es absurdo. Lo que nace es quejarte, blasfemar, decir Dios, levantar el puño. ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice que dijo, al final de Dios vine, desnudito salí de mi madre. Y si es que tienen compasión me han de poner alguna ropita cuando me entierre. Porque algunos, ¿sabía usted que ni siquiera tenemos, usted puede decir yo quiero que me cremen cuando me muera? Quiero cremación. ¿Cuántos quieren que les cremen? A ver. ¿Y si su familia no tiene la plata? No le van a cremar, hijito, es caro. A la caja le meten. Le han de meter con la ropa que a usted no le gusta. Y si tiene un anillo de oro lo sacan para fundirlo. No van a desperdiciar ahí para que alguien que desentierre los tesoros después de 20 años o 50 años, póngase que ahí vaya un albañil a desenterrar los huesitos o anillito dejado. No. Ni sobre eso tenemos control. Por eso dijo Job, desnudo vine y desnudo me voy. Mejor lo que puedo hacer ante lo que me pasó es esto. Señor, te adoro, tú tienes el control, tú eres mi dueño y de ti vengo y a ti voy. Y adoró. ¿Cuántos han tenido que adorar estando mal? ¿Cuántos han venido a la iglesia teniendo una noche, un fin de semana terrible, una semana terrible, habiendo llorado la noche anterior, habiendo estado en una sala de emergencias, habiendo pasado dificultades relacionales, matrimoniales, económicas, de salud, problemas de trabajo, quebrado, en la peor situación, y entraste por esa puerta a encontrar que aquí hay vida y vida abundante en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí o no? Y adoraste y alzaste tus manos, dijiste al final, no tengo control sobre lo que me pase, pero algo sí puedo hacer, alzar mis manos y decirte eres bendito Señor, tienes el control de mi vida, tú sabes por qué está pasando, tú sabes cómo, por qué, cuándo y cómo me sacas de aquí. Yo no tengo el control, pero tú sí. Amén. Mire, dice que los amigos de Job argumentaron y le dijeron, Job, lo que te pasa es porque algo has de haber hecho. Algo has de haber hecho. Toda causa produce un efecto. Debes haber hecho algo mal, que por eso estás pasando las penurias, ¿sí? Job 4:7, de a pesar, ¿mueren acaso los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosechan. ¿Qué estaban argumentando ellos? No, pues, si lo que se siembra se cosecha. Pero Dios, que es mucho más grande que la sabiduría, la inteligencia humana, Dios puede ver el panorama completo. Dios viene y le responde a este Elifaz: estoy airado, enojado contra ti y tus dos amigos, porque no tenían razón en lo que dijeron respecto a mí, como sí lo tuvo Job. Ahora tomen 7 becerros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y presenten una ofrenda quemada por expiación de ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes y yo aceptaré su oración en favor suyo. Y no los destruiré como debería hacerlo por su pecado.
porque no han hablado rectamente respecto a mi siervo Job. Podemos ver en la vida de Job que hasta los justos enfrentan sufrimientos inexplicables. Los proverbios ofrecen verdades generales, pero no deben ser interpretados como garantías absolutas. Porque sabes que aún los justos, como dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Es decir, los justos pueden enfrentar aflicciones y dificultades, pero Dios tiene un plan mayor, siempre. A veces uno, no sé si ha sentido usted coraje cuando la justicia humana parece no ser tan efectiva, pero la justicia de Dios siempre es perfecta y Dios sabe cómo pone las cosas en su lugar y pone cada pieza en su lugar. Nuestra vida a veces es como un rompecabezas. ¿Ha comprado alguna vez un rompecabezas? ¿Alguien ha armado rompecabezas de esos de 3,000, 5,000 piezas? ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de comprar uno de 5,000? Y después ahí de 3 años ahí logrando. Esas piecitas ya se pierden hasta las piezas. Pero sabe que nuestra vida es algo así, ¿sí? ¿Qué hacen los que arman rompecabezas? Primero los filitos, ¿no? A veces ese es el truco, primero los filitos. De ahí aburridos, Dios mío, era solamente de pedir de 1,000, dicen, ¿no? Así es nuestra vida. Así es la vida, ¿sí o no? Son piecitas desordenadas. Parece que una no encaja y usted a veces quiere meter una pieza, es que está ahí, sí está así, y metiéndola a la fuerza y no entra pues ahí. No es, pero parece, pero no es. Así es la vida. Hay muchas áreas de nuestra vida que usted, como que Dios nos da sabiduría cuando van pasando los años de piso en piso y usted ve atrás y dice, tengo la leve sospecha de que Dios tal vez fue por esto que hiciste esto otro. ¿Sí le ha pasado, sí o no? Es muy impredecible la vida y eso nos hace sentir a veces como que se mueve el piso. ¿Has sentido que Dios te mueve el piso? No puedes evitarlo. Tiene que aprender a guardar el equilibrio nomás. Porque en la vida a veces no solo que se mueve el piso, a veces se da la vuelta completa. A veces parece que ya tiene solucionado todo, está poniéndose en orden, el rompecabezas está armando, llega otro guagua y usted, no puede ser. Así es tu vida en Dios también. Parece que todo está en orden y pasa algo inexplicable. ¿Y qué pasó aquí? Dios, no se supone que debería ser así. Estoy haciendo todo, ya voy a la iglesia, ya fui a encuentro, ya hice 12 pases de unidad total, las mejores notas en la academia, ya fui al lanzamiento, estoy sirviendo, me estoy ordenando y de pronto vino algo que usted dice, ¿cómo es posible? Usted se jala los pelos y dice, Dios, pero no entiendo. Así es la vida también del justo, así es la vida de los hijos de Dios. Si usted tiene poca tolerancia a la incertidumbre, no va a tolerar la vida cristiana. Si usted tiene poca tolerancia a la frustración, no va a poder aguantar. Usted tiene que aprender a decir, Señor, te suelto todo en tus manos, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras, Señor. Yo quiero es tu plan. Yo le recomiendo que busquen la película Príncipe de Egipto. Tuvo algunos premios por animación también. Es animada. Es la historia de José. No sé si lo han de haber visto algunos, si no. ¿Alguien lo ha visto o no? Búsquela. Pero hay un momento donde hay una canción que dice, Dios, tú tienes un plan. Dios, tú tienes un plan. Y aquí estoy. No lo entiendo. No lo puedo explicar. Es ilógico. Es absurdo. ¿Cómo es posible que pase esto? No tiene sentido, Señor. ¿Usted qué cree? Eso es lo que decía Job. Preguntándose y buscando respuestas y buscando respuestas y buscando respuestas ante su sufrimiento. Y daba vueltas y daba vueltas. Yo le llamo overthinking. En español le dicen sobrepensar. Con mis hijas tenemos esa expresión. Es gente que das la vuelta, está rumiando el pensamiento. ¿Sí les ha pasado o no hay gente así? Que das la vuelta y das la vuelta y das la vuelta y das la vuelta y está sobrepensando las cosas y ya está como que se funda el motor de tanto pensar y le duele la cabeza. Pero es que estás rumiando y cosas, estás tratando de explicar cosas que simplemente no puedes explicarlas. Solo te queda a veces rendirte al Señor. Señor, tengo mucha cosa aquí. Aquí te las entrego, Señor. Ya no puedo más. A veces necesitamos decir, Señor, dependo de ti. ¿Has sentido esa sensación?
A veces lo que necesitamos decir es: te entrego mi vida, Señor, ya no puedo más. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Eso nos queda. Busca su voluntad. Mire, para llegar a otro lugar, normalmente tienes que llegar a la esquina para ver luego qué pasa. Luego caminas a la esquina, ves qué pasa, caminas a la otra esquina. Así es la vida de fe. Tenemos que llegar a la esquina para ver luego: Señor, dirígeme. A la otra esquina: Señor, dirígeme. Y en medio de eso, de buscar hacer su voluntad, Dios nos va respaldando y nos va guiando. Dios no siempre nos da el mapa completo ni la ruta completa. Dice que Abraham le dijo: deja tu tierra, tu patria, tu parentela. Te voy a poner en tu reloj Garmin, ¿sí?, la ruta del mapa con un GPS para que llegues al destino. Allá está Canaán. No. Solo deja, empaca y te empiezas a mover. Y en el camino te voy a ir guiando. Ahora, para la gente que es muy analítica, muy organizada, muy planificada, ¿sí?, la gente que le gusta todo tenerlo controlado, ¿hay gente así aquí o no existen? Levanten las manos que son así. Cuando hace una ruta, usted planea, hasta hay que llevar el repelente que lleva todo, ¿sí o no? Y lleva, ¿sí? Eso nos da iras. Le da coraje a usted, porque usted quiere tener todo el caminito listito, ¿sí o no? Usted no quiere toparse con sorpresa, los que son organizados, ¿sí? Le da coraje. Pero Dios dice: no, conmigo es por fe, no es por vista, no es con mapa. Tú escucha mi voz cada día, busca mi presencia y ahí te voy a ir guiando día a día, pasito a paso, mi hijo. Poquito a poco te voy a ir guiando lo que tienes que hacer y las decisiones que vas a tomar. Pero de que cumplo mi propósito en ti, lo cumplo. No sé cómo, pero Dios siempre es soberano. La soberanía en los tiempos de Dios, ahí está nuestra confianza. Él obra más allá de nuestras expectativas. Por eso, para interpretar Proverbios, Eclesiastés y Job, es con humildad y con fe, entendiendo que Dios tiene propósitos más grandes de lo que nosotros podemos pensar o incluso imaginar. Dios te va a desarmar tu cabecita sistemática, tu cabecita toda estructurada. Rompe todas esas piezas y si tiene que rehacerte, te vuelve a rehacer. Pero de que Dios cumple su plan, lo cumple. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo crees? Quiero pedirte que te pongas en pie, dale un aplauso al Señor, que es bueno en esta mañana.